ahí especial, una bienaventuranza, felicidad, gozo, contentamiento. ¿Para quién? Para aquellos que leen, meditan, ¿verdad? Oyen, pero guardan también lo que está escrito específicamente en este libro que se conoce como la revelación del Señor Jesucristo, ¿okay? El libro de Apocalipsis. Así que siéntanse en esta mañana bienaventurados. Durante todas estas semanas tenemos que sentirnos bienaventurados. ¿Por qué es lo que estamos haciendo? Estamos estudiando esta profecía. Muy bien, vamos a continuar entonces. Hoy nos toca, ya hemos estudiado el mensaje de la iglesia de, la primera ¿cuál fue? Éfeso. La segunda fue Esmirna. La tercera, Pérgamo. Y hoy nos toca Tiatira. Tiatira es el mensaje más extenso de todo. Por esa razón lo vamos a estudiar en dos partes, ¿ok? Esta semana y la siguiente semana, si el Señor lo permite, vamos a terminar con Tiatira. Ahora, la mayoría de los comentaristas coinciden en un título para la iglesia de Tiatira. Los estudiosos de la palabra, todos, la gran mayoría está de acuerdo en un título para la iglesia de Tiatira, que es la que nos corresponde estudiar en esta noche. Y es el siguiente: Tiatira, la iglesia que toleraba el pecado. Tiatira, la iglesia que toleraba el pecado. Vamos a leer allí todo el mensaje desde el versículo 18 al capítulo 2. Continúe conmigo ahí, siga la lectura, ¿ok? Capítulo 2, versículo 18. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego, y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El versículo 24, que nosotros, del pasaje que acabamos de leer, el versículo 24, léalo conmigo a una sola voz. Dice así: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Ahí hay una frase bien importante, para destacar, y es esa frase que dice las profundidades de Satanás. Las profundidades de Satanás. Esta frase, esta expresión, revela, hermano mío, cuánto había descendido espiritualmente la iglesia de Tiatira con respecto, digamos, a Esmirna y a Pérgamo. Con esa expresión se enfatiza, se enseña, se nos muestra claramente que la condición, la situación espiritual
la decadencia espiritual de la iglesia de Tiatira era, pero algo en lo que la iglesia tenía que reflexionar seriamente. Era un asunto sumamente delicado. Ahora, a diferencia de Esmirna y Pérgamo, Tiatira realmente no era un centro religioso pagano como tal. Recuerden que cuando estábamos estudiando las otras iglesias, algo que se destacaba en el contexto de lo que es la ciudad, ¿verdad? La localidad donde hacía vida la iglesia, era que había demasiada idolatría, mucha idolatría, mucho paganismo, templos paganos por todas partes. Tiatira no estaba en esa condición desde el punto de vista externo. El problema de Tiatira, la situación de Tiatira era más grave que la de las otras iglesias desde el punto de vista espiritual, porque su problema estaba interno. La raíz de su problema era interno. El problema era la tolerancia del pecado dentro de la iglesia. Un dios que sí se adoraba ahí en Tiatira, quizás uno de los más conocidos, era el dios griego del sol, llamado Apolo. Ahora, la iglesia de Esmirna es interesante porque la iglesia de Esmirna afrontaba la hostilidad de un grupo de judíos. ¿Cómo llamó el Señor a este grupo de judíos que traicionaba a la iglesia, que hostigaba a la iglesia de Esmirna? ¿Cómo los llamó a ellos? ¿Se acuerdan? Sinagoga de Satanás. El Señor llama a este grupo de judíos que hostigaban a la iglesia, que atacaban a la iglesia desde afuera. El Señor los llama sinagoga de Satanás. Cuando estudiamos la iglesia de Pérgamo, dice la Biblia que esta iglesia estaba en un lugar donde estaba ¿qué? El trono de Satanás. O sea que la iglesia estaba haciendo vida en un contexto terriblemente idólatra y pagano. Por eso el Señor la llama a esa ciudad, la ciudad donde Satanás tiene su trono, donde está el trono de Satanás. Ahora, fíjense que todo esto tiene que ver con una lucha espiritual intensa, muy fuerte, pero desde afuera. Desde afuera. Ahora, en la iglesia de Tiatira, el problema era que se había hundido de cabeza en las profundidades. ¿De qué cosa? Del engaño de Satanás. Cuando dice que compara la situación espiritual de la iglesia con las profundidades de Satanás y que se arrepientan de eso, de haber caído allí, de haber llegado hasta allí, el Señor lo que está diciendo es que habían caído en las profundidades del engaño de Satanás. ¿Y cómo se mostraba eso? ¿Cómo se dejaba ver eso en la iglesia? Porque estaban tolerando el pecado dentro de la iglesia. Ahora, hermanos míos, este es un problema muy común en las iglesias actuales, ¿saben? Este es un problema muy común. Recuerda algo, nosotros estamos estudiando, un mensaje que fue escrito para iglesias locales que existieron en un momento. Pero el libro de Apocalipsis está escrito, la revelación del libro de Apocalipsis, cuando la voz que escucha el apóstol Juan le dice a él que tiene que escribir las cosas que eran, las que son y las que han de venir. De modo que lo que está hablando allí se aplica perfectamente a la vida de la iglesia de todas las edades hasta los tiempos. Y ese problema que tenía Tiatira es un problema muy común en las iglesias al día de hoy. ¿Cuál es ese problema? La tolerancia del pecado dentro de la iglesia. Ahora, hermano mío, el problema se agudiza aún más. Escuchen bien. El problema se agudiza aún más. Se pone todavía más difícil. ¿Por qué? Porque
la iglesia no sabe cómo responder ante esta situación. La iglesia no sabe cómo solucionar la situación. La iglesia no sabe qué respuesta dar. Entonces, porque está en esa condición, por la falta de conocimiento y de saber qué hacer cuando cosas, situaciones de pecado, de vida desordenada, de malas actitudes, están dándose dentro de la iglesia se siente muchas veces con las manos atadas. Y ahí es donde se cae, hermano mío, en la tolerancia. Ahí es donde se cae en la tolerancia. Es más, en nombre, fíjese, bajo la bandera del amor y la unidad, la iglesia se vuelve tolerante al pecado. Porque todos tenemos que amar. Porque todos tenemos que estar unidos. Y se utilizan elementos o argumentos como esos para amarrarnos, y nadie puede hacer nada, porque si se intenta hacer algo, entonces hay un problema porque no tienes amor, o porque ¿dónde está la unión como hermanos?, etcétera, etcétera. Ahora, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, pero seguramente a usted ha escuchado algo como esto. Cuando usted sabe que un hermano, alguien anda mal, anda con una doble vida, anda en prácticas pecaminosas, haciendo cosas que no agradan ni complacen al Señor, no anda conforme a la voluntad de Dios, no anda dando testimonio que agrada al Señor, y usted va y se acerca a esa persona, o usted va y llama la atención, o usted va y confronta y exhorta. ¿No le han dicho a usted algo así? No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿No le han dicho? ¿No se ha tropezado usted con esa piedra? Es que no juzguéis, hermanos, para que no seáis juzgados. Ahí es donde está el problema, porque se detecta la situación. Pero como la iglesia no sabe qué hacer, no entiende los procedimientos de Dios y muchas veces se niega rotundamente a aplicar lo que Dios dice que hay que aplicar, ahí es donde se cae la tolerancia. ¿No te ha pasado también? ¿No te ha pasado que te han dicho, hey hermano, acuérdate que con la vara que miras serás medido? ¿Ven cómo se usa la palabra tergiversada? Porque eso no es lo que dice y lo que está enseñando el Señor Jesucristo, que fue el que dijo esas palabras, en el contexto cuando Él lo dijo. Entonces, te utilizan esas expresiones para torcerte el brazo, hacerte sentir mal, apelan a lo emocional, y que entonces nadie puede decir. Y ahí es donde entonces nos hacemos tolerantes. Tolerantes. Otra expresión. Hermano, mire primero la viga que está en su ojo, para que pueda ver bien y luego sacar la paja que está en el mío. O la paja que está en el ojo de tu hermano. Otra frase. Hermanos míos, la Biblia dice que debes perdonar hasta 70 veces 7. Sí, pero el perdón bíblico me habla a mí primero de un arrepentimiento. O sea, si yo veo a mi hermano que está pecando, que está haciendo lo malo a los ojos de Dios, que no está caminando conforme a la voluntad de Dios, entonces yo aplico y digo, bueno, no, la Biblia dice que tengo que perdonar hasta 70 veces 7. Yo te perdono, mi hermano. Ya yo te perdoné. Esa no es la actitud. El perdón bíblico me lleva a mí a confrontar al hermano, a exhortar al hermano y a buscar que el hermano se arrepienta, se vuelva a Dios de sus
salva? ¿Quién se salva? ¿Quién obtiene la salvación y la vida eterna? ¿A quién le otorga Dios la salvación? ¿Al pecador qué? Al pecador arrepentido. Al pecador arrepentido. Por eso, hermanos míos, nosotros, y aprovechamos aquí, a alguien que está entre nosotros, que todavía no tiene la salvación, es necesario, es importante, es necesario que usted entienda que necesita volverse a Dios, que necesita arrepentirse, que necesita darle la espalda al mundo, al pecado y volverse a Dios. Eso es lo que significa arrepentimiento. Ahora, en el caso nuestro, hermano, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Porque esto que yo estoy hablando, ¿se da o no se da entre nosotros? Entonces estamos nosotros caminando al borde o rozando el límite, el borde de la situación que se estaba dando en la iglesia de aquí. Y eso debe llamarnos poderosamente la atención. No podemos, hermanos, tolerar el pecado. No podemos hacernos de la vista gorda. No podemos hacernos como que nada está pasando. No podemos hacernos como que nada va a pasar. Y que, bueno, cada quien es responsable. ¡Ah! Esa es otra. Cada quien es responsable ante Dios. Cada quien va a dar cuenta de sí. Sí, hermano, pero este es el cuerpo de Cristo. Y somos guardas de los hermanos, claro que sí. Hay una responsabilidad. El que es miembro de esta iglesia tiene que entender que tiene una responsabilidad para con esta iglesia. Y no es porque viene y ofrende nada más que se cree que tiene derecho y que ya va a ser intocable. Entonces, no es así, hermano. Es que usted es responsable de guardar y de cuidar el testimonio de esta iglesia. Sí, mi hermano. Cuando uno cristiano descubre el pecado de su iglesia, se carga, se hace partícipe de esa situación. El que encubre pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, yo si lo cometo y lo estoy encubriendo, por supuesto que se aplica a mí, pero si yo sé también y no hago nada y me quedo callado, hermano mío, yo también estoy encubriendo. Mire, yo oro al Señor y yo digo, Señor, necesitamos aquí en la iglesia, necesitamos en la iglesia, hermano, que Dios levante entre nosotros a hombres como el profeta Natán. Cuando digo hombres, hombres y mujeres, creyentes como el profeta Natán. Que no importa que era el rey, no importa que era David, un hombre conforme al corazón de Dios, fue y lo confrontó, y le habló, y le predicó, y le llamó la atención, y lo exhortó, hasta que David entendió y se volvió de su mal camino. Ah, pero, porque es el pastor, porque es el líder, porque es mi amiga, porque es mi amigo, porque no quiero que se vaya, porque no... Eso es otra, mi hermano. Es que se puede ir. ¿Ah? ¿Pero qué preferimos entonces? ¿Agradar al hombre o agradar a Dios? Tenemos dos caminos para escoger. Y tenemos siempre que escoger. Tenemos que preferir el agradar a Dios. Ahora, el Señor Jesucristo, hermano, vea, Él se presenta, allí se da tres títulos o tres nombres. Versículo 18. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Dice esto. ¿Cuál es el primer nombre que Él se da a sí mismo? El Hijo de Dios. Cuando leímos ahorita en el capítulo 1, Él se llama el Hijo de ¿qué? A ver si prestaron atención a la lectura congregacional. ¿Se llama el Hijo de Dios también a sí mismo? El capítulo 1 se llama a sí mismo el Hijo del Hombre.
El Hijo del Hombre, otro título, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo se le da en la Escritura. Pero aquí se llama el Hijo de Dios. Usted sabe lo que significa eso, lo que el mensaje que Él está enviando a la iglesia. Él se está presentando allí como juez, como el juez divino, que traerá juicio contra la iglesia de Tiatira si no se arrepiente de su pecado. Lea conmigo el versículo 20, desde el versículo 20. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo, ahí está el juicio, en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran también, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos, a los que practican lo que ella enseña. Es lo que quiere decir eso. ¿Heriré de qué? De muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Se presenta o no Él como el juez allí? Como un juez. Como un juez divino. Luego aparece otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre que Él se da para sí? El que tiene ojos como llama de fuego. El que tiene una visión 2020. Usted sabe que la visión 2020 es la visión perfecta. ¿Cuánto la añoro yo? Es más, me dijeron que después de los 40, hermano Luis, hermano Melvin, hermano Antonio, hermano Pulido, oye, poca gente aquí con lente, ¿vale? Hermano Santos también, hermano Rubén todavía, o se está haciendo el loco, mi hermano. Ah, no, también lo tiene ahí, ¿ves? Lo tiene escondido, yo sabía. Me dijeron que después de los 40 me fuera preparando porque tenía que hacerme los bifocales. Qué bendición. Yo tengo problemas para ver de lejos. Y cuando fui la última vez, el optometrista me dijo, prepárate, te lo voy a decir para no te quede de sorpresa. Cuando piquen los 40, voy a meter la cuñita de una vez, el 26, el martes, si Dios permite, cumplo 40. El optometrista me dijo, no te asustes, chico, cuando ya agarres el libro y no veas de cerca. Eso es ya producto de... Los años no pasan en vano. Pero el Señor Jesucristo se presenta aquí entonces como el que tiene ojos como llama de fuego, hermano. Una visión perfecta. Una visión penetrante que todo lo escudriña. Lea el versículo 23 conmigo. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy, que véanlo, dígalo allí, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Esa es una visión perfecta. Esa es la visión perfecta del Señor Jesucristo. Todo lo escudriña, todo lo ve, aún la mente y el corazón. Nada puede encubrirse de sus ojos. Nada puede ocultarse de Él. Absolutamente nada. Una visión intensa. Tiene la capacidad de ver lo que usted y yo no podemos ver. Por eso, hermanos, cuando se habla del tribunal de Cristo, hay que esperar que llegue ese momento. Porque pueden haber muchas sorpresas. Porque la Biblia también habla de pérdida. Habrán algunos que sufrirán pérdida, aunque serán salvos, así como por fuego. Pero está hablando del juicio de las obras del creyente mientras anduvo aquí. Pero el Señor Jesucristo es el juez justo, es el juez perfecto. Solo Él tiene la potestad y la autoridad para poder juzgar nuestras obras, porque solo Él conoce los corazones, las intenciones de los corazones. Por eso las motivaciones, hermanos, con las que nosotros hagamos las cosas es fundamental. No es solamente el hacer, no es solamente el conformarme en hacer,
sino la motivación. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que te motiva a hacer las cosas para el Señor? No vaya a ser entonces que tú o yo podamos estar en esa lista de aquellos que van a sufrir pérdida. Porque cuando nuestras obras sean probadas y pasadas por el fuego las puede consumir. Entonces, hermano mío, ese día llegará, esa hora llegará, ese encuentro llegará. Y mi deseo y mi anhelo y mi corazón es que cuando todas nuestras obras, las de cada uno de nosotros, sean tomadas, todas, y sean puestas en el fuego, no perezca ninguna. Que todas sean preservadas y que cada uno reciba recompensa, según lo que haya hecho, como dice la Biblia, mientras estuvo en el fuego. Vea que el Señor Jesucristo, la visión de Él es tan perfecta y tan penetrante, que lea conmigo el versículo 19. Léalo conmigo a una sola voz. ¿Qué dice ahí? Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Vean qué interesante. Él conoce las obras de la iglesia. Conocía la iglesia de Tiatira. Y él la elogia y él le dice, tienes amor, tienes fe y tienes servicio, también tienes paciencia, y le dice además que las obras postreras, o sea, que las obras, las últimas que habían hecho, eran hasta mejores que las que ya habían hecho hace un tiempo atrás. Pareciera entonces que esa es una iglesia ¿qué? Una iglesia modelo. De acuerdo a lo que dice aquí, parece que la iglesia de Tiatira, hasta el versículo 19, es una iglesia modelo, una iglesia ejemplar para los que tienen la vista finita, que no pueden verlo todo. La misma iglesia estaba satisfecha, la misma iglesia se creía, se consideraba una iglesia espiritual. Con todos estos elogios, que no. Pero cuando seguimos leyendo, había un cárcel dentro de la congregación. Que el creyente, el mismo pastor, inclusive el mismo líder de la congregación, no se había percatado, no se había dado cuenta, no había llegado a entender, a conocer la condición de la iglesia realmente como Dios la veía. Pero el Señor Jesucristo sí la veía tal cual como era. Por eso es que le dice inmediatamente, pero tengo unas cuantas cosas. Él sí pudo verlo. Él sí pudo, hermano, él sí puede ver. Yo me hago una pregunta, ¿no sería interesante que se nos mandara una carta ahorita a nosotros? ¿No sería que me llamen a mí y me digan, ven acá, hay una carta, aquí está, para ti de parte del Señor Jesucristo, léesela a la Iglesia Bautista de Pérez? ¿Usted se imagina que empecemos a leer la carta sorpresa? Y resulta que creemos que nos las estamos comiendo. Porque nos vemos, ¿verdad?, que hay cosas y todo bien, y la alegría, y la gente, y aquí y allá, y venimos y hacemos. Pero hermanos míos, el Señor Jesucristo sí nos ve tal cual como somos. Porque cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de nosotros. No estamos hablando del templo. No es que Él está viendo que el templo tiene unas paredes agrietadas y eso para Él no tiene mayor importancia. El problema es cómo estamos nosotros. La iglesia, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo estamos nosotros? Si nos mandan una carta, hermano, ¿qué nos toca? ¿Qué nos tocaría? ¿No cree usted que sería interesante? Sería bien interesante. Ojalá y nos toque como Filadelfia, que la vamos a estudiar más adelante. Ahora, otro nombre que él se da allí, ¿cuál es? Pies semejantes al bronce
bruñido. ¿Sabe lo que esto expresa? Expresa el poder y la autoridad de Cristo para hollar a sus enemigos. Expresa el poder y la autoridad de Cristo para hollar a sus enemigos. Ahí mismo en Apocalipsis 19:15, Apocalipsis 19:15, cuando habla del juicio que el Señor Jesucristo traerá sobre este mundo, el versículo 15, léalo conmigo en una sola voz, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cristo escoge, hermanos míos, Cristo escoge cada nombre para presentarse a cada iglesia del mensaje que Él quiere darle a cada iglesia, o de acuerdo a la necesidad o la condición espiritual que Él evalúa en cada iglesia. Aquí se centra en el papel de Cristo o la función de Cristo como juez, el que traerá juicio a la iglesia si no se arrepiente de sus malas obras y de sus malos caminos. No, hermano, pero es que una vez escuché a alguien decir que estaba resolviendo un problema que se presentó interno en una iglesia. Y había unos hermanos que estaban preocupados por la situación de la iglesia. Y había algunos hermanos que decían: hermanos, yo tengo temor que el Señor traiga juicio sobre nuestra iglesia. A mí me da temor, a mí me preocupa. Eso puede pasar. Pero había otro sector, o sea, había como dos bandos, dos grupos. Había otro grupo que decía que eso no era posible, que el Señor trajera juicio a la iglesia. Y entonces, uno de los que decían que no era posible que el Señor trajera juicio a la iglesia, se paró y utilizó ese versículo donde el Señor Jesucristo dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y lo tomó para decir: ve, que no puede suceder, que no puede venir ni Satanás ni nadie. Eso está sacado fuera de contexto. Eso no es lo que Cristo estaba enseñando allí. Pero la pregunta es la siguiente también. Estas iglesias, después de pasado algunos años, parece que no reconocieron o no tomaron en serio la advertencia del Señor Jesucristo. ¿Dónde están al día de hoy? Y ni siquiera al día de hoy, porque usted dirá: caramba, hermano, pero ya son 1000 años. Bueno, ni siquiera hace 200 años después, 150, 100 años, no llegaron. Desapareció. ¿Por qué? Porque ciertamente el Señor. Ahora, la obra del Señor en todo el mundo, esa sí no va a parar. Esa sí no va a parar. Pero, hermanos míos, una iglesia local, entendámoslo por favor, una iglesia local, el Señor, como les dijo la iglesia de Éfeso: arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Se apaga el candelero. La iglesia local ya se extingue, muere espiritualmente, en el sentido de que estaba puesta ahí en una localidad y era luz, alumbraba, pero porque no se arrepintieron de sus malos caminos, de sus malas obras, porque Dios les dio tiempo. El Señor seguramente les habló, les advirtió, al igual que como hizo con estas iglesias. No se arrepintieron y llegó el juicio. Hermanos, vean, la iglesia del Señor es algo serio.
La santidad dentro de la iglesia es algo sumamente importante, hermano mío. Es clave para la permanencia de la congregación, de una iglesia. Qué triste, hermano, que después de trabajar tanto, de invertir tanto esfuerzo, entonces así nomás se acaba todo. Así nomás. Ahora, la iglesia, hermano, entonces, y con esta parte terminamos, debe ser firme y confrontar el pecado. La iglesia debe ser firme y confrontar el pecado. La primera instrucción del Señor Jesucristo a la iglesia la encontramos en Mateo. Búsquelo allí, un momentito. Mateo, vamos con Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y preste, de verdad, hermano, haga el esfuerzo y preste atención a esta parte que vamos a estudiar ahora. Dice el versículo 15 del capítulo 18. Mateo capítulo 18, el versículo 15 dice, léalo conmigo, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, denle por mentir y publicano. ¿Cuál es el proceso? De no hacer nada, quedarse callado, hacerse el loco. Hay que ir a la persona. Hay que confrontarlo. Hay que exhortarlo. Y si no quiere el hermano volverse de su mal camino, si no quiere entender su condición, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos, como dice allí, conste toda palabra. Pero si persiste en su pecado, en su rebeldía, ¿qué dice que hay que hacer? Hay que llevarlo a la iglesia. Se lleva el caso a la iglesia. Y si no quiere reconocer, y si no se quiere volver de su mal camino, sino que persiste, se aferra a su pecado, ¿cuál es el siguiente paso? Tenlo por gentil y publicano. ¿Qué significa eso en una sola frase? ¿Ah? ¿Perdón? Ah, mira, ve lo que dice esa versión. Léalo, porque eso es. Léalo en voz alta. Tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios. Ahí está. No pertenece a este pueblo. ¿Cómo que alguien te dice? Volvemos al caso de David con Natán. Oye, fue confrontado. No hubo necesidad de que fueran 2 o 3. Solamente Natán. Y enseguida, ¿verdad? Dios lo usó y David cayó postrado y se arrepintió de su pecado. Porque si es creyente, ¿cómo va a andar rebelde? ¿Cómo va a andar pecando? Y se le llama la atención y se le exhorta y se le dice, hermano, mira, ve, la Biblia dice, y endurece su corazón, y van 2 o 3 y endurece. Y la verdad, y la pena y la situación de ya exponer el caso en la iglesia, y aún así, hermano mío, ese no es hijo de Dios nada. Pero ahí es donde volvemos a lo que estábamos hablando al principio. Ahí es entonces donde, si lo consideramos como dice allí, que no, bueno, hay que considerarlo, hermano, usted entonces no pertenece a este rebaño. Usted no es parte del pueblo de Dios, porque su conducta así lo hace ver. Entonces es mejor, se le da una carta, no puede seguir congregándose aquí.
Porque el caso se ha tratado, lo trató una persona, después lo trataron 2 o 3 testigos y después lo trató la iglesia también. Pero si se le dice a la persona, tiene que irse porque está dañando, ya no es el testimonio de él nada más, es el testimonio de la obra, es el testimonio de la iglesia lo que está en juego, es el testimonio del nombre de Cristo. Entonces cuando ahí viene alguien, o vengo y yo le digo, ay hermano, yo al hermano hay que escuchar, o sea, o a esta persona no puede seguirse congregando acá. Se viene alguien por allá y se arranca la puerta. ¡Ah! ¡Blasfemia, pastor! Y desde ahí empiezan a hacerle la guerra al pastor. Y a difamar al pastor. Y a atacar al pastor. A dañar la integridad del pastor. Porque el pastor está obrando conforme a lo que dice la Escritura. Pero no importa lo que le hagan al pastor. Cuando el pastor tenga que dar cuenta a Dios, él va a salir ileso. Pero hay de aquellos que actuaron mal. Inclusive, y hay otros hermanos que sí, hermanos, tenemos que aplicar lo que dice la Biblia. Entonces ahí es donde se caen las confrontaciones. Inclusive ocurren conflictos internos entre hermanos, y al punto que por los desacuerdos en si se aplica o no se aplica el consejo bíblico, se divide la iglesia. Créanmelo que es así. Porque otros dicen, ¿y dónde está el amor? ¿Y dónde está el amor de él a Cristo? ¿Y dónde está el amor de él a la obra, a la iglesia y a nosotros mismos? ¿Dónde está? Entonces caemos en argumentos sentimentales que nos alejan del propósito y de la voluntad de Dios. Hermanos míos, una iglesia que no aplica disciplina, esa es una iglesia que tolera el pecado. Ese era el problema de la iglesia de Tiatira. ¿Qué era lo que tenían que haber hecho ellos? Haber aplicado Mateo, capítulo 18, del versículo 15 en adelante. Porque ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor ahí? Tienen que tratar el caso y a esa gente tienen que buscar la forma de ¿qué? De cómo controlar la situación y, si es posible, sacarlos de allí. Entonces, la intención es que el creyente que peca se arrepienta. ¿Para qué? Para purificar a la iglesia de los que obstinadamente se aferran a su pecado. Ahora, hermano, usted sabe, se nos dice que Dios era fulminante en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que ahora en el Nuevo Testamento no es igual, que Dios ahora es más suave. Yo no creo eso, porque Dios no cambia. Es como que antes Dios toleraba menos el pecado y ahora lo tolera más. Yo no creo eso. Es más, tenemos el caso en la Biblia, en Hechos capítulo 5, de una pareja, Ananías y Zafira, miembros de la iglesia, comenzaron a introducir malas actitudes dentro de la iglesia naciente. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cuál fue el juicio que Dios trajo sobre ellos? Muerte. Muerte, hermanos míos. Cayeron los dos, muertos al instante. ¿Por qué? Dios estaba mandando un mensaje a través de ese juicio tan severo. Mi pueblo debe ser santo, así como yo soy santo. La iglesia tenía que entender eso desde el principio. Dios estaba diciendo, hey, esto es serio. Esto no es un club. Esto no es que aquí el que quiere viene y hace como quiere, se paga y se da el vuelto y nada está pasando. ¡Qué mentira! ¡Qué ingenuidad! Cuando nosotros pensamos, hermanos, creemos que Dios no va a hacer nada cuando las cosas andan mal. ¡Qué mentira, hermanos míos! Mire, tarde o temprano, hermanos, nuestros pecados nos alcanzarán. Tarde o temprano. Eso es inevitable. Inevitable. Que Dios es paciente, sí es cierto. Que Dios es misericordioso, sí es cierto.
también es fuego consumidor. Entonces, hermano, teníamos el ejemplo de Ananías y Zafira. El apóstol Pablo, hermano, lea conmigo primero los Corintios capítulo 5. Yo quiero hacer un ejercicio aquí. Primero los Corintios, el capítulo 5. ¿Cuál sería el veredicto de nosotros ante este caso? Primero los Corintios, el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Vea lo que dice. De cierto, es el apóstol Pablo hablando a una iglesia, a la iglesia de los Corintios. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Dónde se estaba dando eso? En la iglesia. El desorden era tal, la decadencia espiritual era tal, que en la iglesia se estaban dando actos de inmoralidad de este nivel. Sigue diciendo, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Ven cómo estaba la iglesia? Envanecida, distraída, sin discernimiento. Debería de estar haciendo lamento y preocupado por esa situación interna que se estaba viviendo allí. Dice el versículo 3, ciertamente yo, ¿quién es ese yo? El apóstol Pablo, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, recuerden que esto está llegando a través de una carta, ¿ok? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, ¿qué dice allí? Pero Pablo juzgó. Y Pablo era un hombre de Dios. Un hombre de Dios, un hombre espiritual. Y dice allí, él juzgó. Yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Luego dice el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, si es que realmente era salvo. ¿Cuál fue el veredicto allí? ¿Cuál fue la recomendación del apóstol? ¿Qué tenía que hacer con ese hombre? Let's go. Aquí no. Aquí no. Estoy hablando en lengua. ¿Qué tenía que hacer? De acuerdo a lo que dice allí el apóstol, ese hombre tenía que ser expulsado de la congregación. Entregarlo a Satanás. Entregarlo a Satanás. Es más, si usted sigue leyendo, vea el versículo 6. No es bueno vuestra jactancia. ¿Qué dice? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No es peligroso entonces que alguien ande desordenadamente, infringiendo la ley de Dios, transgrediendo la ley de Dios, así como nada, que puede inclusive llegar a situaciones como esta, de fornicación, de adulterio, etcétera, etcétera, y nosotros no hacer nada, de acuerdo al consejo del apóstol? ¿Qué es lo que va a pasar? Toda la masa, o sea, la iglesia se va a dañar. ¿Quién quiere eso aquí? Matemáticamente, ni siquiera eso es rentable. Que por uno mueran todos.
Primera de Timoteo 1:20, mi hermano. Primera de Timoteo 1:20. Primera de Timoteo 1:20. Ok, dice así, hermano, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿De quiénes está hablando allí? De dos líderes de la iglesia. Dos líderes de la iglesia que empezaron a enseñar falsas doctrinas. Y empezaron a enseñar cosas para que el pueblo de Dios, la iglesia, no andara conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a enseñanzas y mandamientos de hombres. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Los entregué a Satanás para que ellos aprendan a no blasfemar. Hebreos, hermanos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Una pregunta, hermano. De acuerdo a lo que hemos visto en cuanto a la solución del problema de tolerancia del pecado dentro de la iglesia, ¿cuál es la solución bíblica? De acuerdo a lo que hemos visto. ¿Ah? Al que anda e insiste y se aferra a esa conducta, ¿cuál es la solución? Expulsarlo. Expulsarlo. Ahora, yo voy a hacer una pregunta aquí, hermano, para evitarnos problemas más adelante. ¿Quién no está de acuerdo con eso? ¿Quién no está de acuerdo con la expulsión bíblica o con la expulsión de un hermano o de uno que llamándose hermano persiste en andar desordenadamente? Porque hay que poner desde ya tenemos que ponernos de acuerdo. Porque no podrán andar dos juntos si no están de acuerdo. Porque este que está aquí siempre va a preferir, por muy doloroso y muy difícil que sea, seguir los lineamientos de Dios. Porque ni yo soy más bueno que Dios, ni tampoco soy más sabio que Dios. Pero el problema es que alguien pudiera creerse más bueno que Dios, que ama más que Dios y también más sabio que Dios. Entonces ahí es donde va a venir el problema. Y ahí es donde puede venir una fractura. Porque lamentablemente esos que insisten en tomar otro camino diferente del camino de Dios o de la instrucción de Dios, comienzan a ganar gente también, inocentes también. Ingenuos, no inocentes, ingenuos. Y se dejan también controlar y después se hacen las camarillas y los grupos. Y aquellos se levantan, no estamos de acuerdo. Bueno, no pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces tal vez ya la expulsión o la separación, porque podríamos hablar más bien de separación, la separación ya no sería de uno de dos, sino que pudiera ser de 4, de 5, de 10, de 20, de 30, que están en contra de aplicar la palabra del Señor. ¿Comprende? Por eso, hermanos, es que la separación entre miembros de una iglesia no es algo que deba hacernos ver a nosotros como que es el fin del mundo, porque eso es algo bíblico. O sea, eso es algo que si llegara el momento donde se tiene que aplicar, porque alguien insiste en andar desordenadamente, pues se tendrá que aplicar. Y ya.
trata aquello como que es el fin del mundo y porque tenemos que andar todos juntos hasta el final. Iba a hablar inglés otra vez. Porque esa también me la sé. ¿Cómo es? Juntos forever, juntos. No sé. Forever. Algo así. ¿Quién dijo eso? Mire, el apóstol Pablo comenzó a trabajar con gente, amigos, compañeros del ministerio, y después en sus cartas él dice, fulano y sutano me abandonó. De fulano y sutano me tuve que separar porque andaban así asados. Y solo está conmigo Lucas. Hay una donde dice, el médico amado, mi compañero fiel. Nosotros creemos que esto, hermano, es Alicia en el País de las Maravillas. Disneylandia, aquello todo no es así, hermano. Hay un costo, hay un precio. Y tenemos que estar dispuestos a pagarlo, ¿sabes? Tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. La iglesia del Señor tiene que estar... ¡Ay, Dios! La iglesia del Señor, ¿cómo la piensa Él encontrar? Limpia, santa, sin mancha, sin arruga, irreprensible. Y eso no lo dice nada más por estimularnos, no, es que es en serio, él quiere conseguirlo así. Y Él va a intervenir cuando tenga que intervenir para conseguirla así. No dice Él en su palabra, sobre ti fijaré mis ojos, te haré entender el camino en que debes andar. Él no se va a quedar de brazos cruzados, viendo que en su iglesia hay un hueco, que en su iglesia hay tolerancia, y si nadie hace nada, Él sí lo va a hacer. Finalizamos leyendo Hebreos, ahí mismo, Hebreos capítulo 10. No, Hebreos, vamos a leer mejor Hebreos 10, porque ya estamos pasaditos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. No lo busco. Pues la decisión, hágamelo. ¿Qué dice ahí en Hebreos 10? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice que el juicio debe empezar primero por ¿dónde? Por la casa de Dios. Acuérdense de eso, mi hermano. Nosotros andamos pensando y le decimos a los incrédulos que se conviertan porque te vas a ir al infierno, que Dios te va a juzgar, que no sé qué, que para acá, que para allá. Pero la Biblia dice que el juicio comienza primero por la casa de Dios. Por la casa de Dios. Porque ¿cómo puede Dios, verdad, juzgar a otros por cosas que están haciendo, por actitudes pecaminosas, y su pueblo está en la misma condición o hasta peor? No puede ser posible. Entonces Él comienza el juicio por su propia casa. En Hebreos capítulo 10, el versículo 26, por favor, todos leemos eso en una sola voz y terminamos. Hebreos capítulo 10, versículo 20, dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y fervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que titubeare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, que hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Una buena pregunta. Pues conocemos al Hijo. Mira la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo que pasa es que no me la hicieron, pero vea, faltó para lavar. Vean, hermano, Dios es un Dios santo. Su naturaleza
como lo aprendimos en el retiro. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Él es santo, 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 que significa apartado, apartado o apartado, o separado, separado, separado. ¿De qué? Del pecado. Del pecado. Esa es su naturaleza. La santidad de Dios es perfecta. En Él no hay ni una pizca de tiniebla, ni puede morar el pecado en su morada. No puede. Esa es su naturaleza. Entendamos eso, hermano. Usted sabe lo que significa su naturaleza. Esa es su esencia. Él no lo tolera, no lo puede pasar por alto. No se trata de mis emociones, de mis sentimientos o de lo que yo piense. Es que Él es así. Esa es su esencia. Yo le hago una pregunta a usted. Su naturaleza le va a llevar a tomar una elección. Yo le voy a dar a usted un vaso de agua. ¿Cuál va a tomar usted? Sin pensarlo. ¿Y usted cuál tomaría? ¿Por qué lo toma y no este? Porque esa es su naturaleza. Usted, naturalmente, su esencia, porque está acuerdo, el que escoja este, ¿está qué? Está fuera de sí, está loco. ¿Sí o no? Porque una persona cuelga su naturaleza, porque Dios lo hizo así, sus facultades le indican, por sentido común, que va a tomar este vaso, el agua limpia. Pues así exactamente es Dios. Él no puede tomar un vaso sucio, un instrumento sucio, para usarlo. No dice el apóstol, así que si alguno se limpia de estas cosas, o sea, de pecado, de inmundicia, será instrumento útil en las manos del Señor. Hermano, la santidad es clave. Sin santidad nadie verá a Dios. Y usted que está aquí, que nos visita en esta mañana, si usted no se ha vuelto a Dios, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, si no se ha arrepentido de sus pecados, usted está como este vaso y no va a poder tener comunión con Dios, porque su naturaleza, la naturaleza de Dios, se lo impide. Pero la sangre de Cristo puede obrar de tal manera que puede limpiar, si usted se lo permite, limpiarle de ese sucio. Limpiarle de ese sucio que representa el pecado. La sangre de Cristo tiene poder. Y solo así entonces su vida puede ser transformada. Y ya Dios no lo ve como este vaso, lo ve como este, pero por la justicia de Cristo que se aplica a usted, como se aplicó a nosotros, hermanos míos. Pero hermanos míos, para nosotros también se aplica la ilustración. Como cuáles de estos vasos que estás presentando tú delante de él. A mi hermana le presenté los dos y dijo, uy, no. Pues así mismo hace el Señor. Uy, no, no puede. Mi hermano, el Señor tiene tanto para nosotros, nos quiere bendecir en gran manera, usarnos en gran manera. Pero siempre la piedrita en el zapato. La trampa será la falta de santidad. La falta de santidad. Hermanos míos, como cuál de los dos te estás presentando tú, te presentas tú delante de Dios. Yo espero que sea como este, un vaso limpio, para que el Señor te tome en sus manos y te utilice para su propia honra y para su propia. Esa es la cosa. Vamos a hablar. Padre amado, te alabamos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ella es viva y es eficaz. Y sé, Señor, que en esta mañana has tratado con nosotros a través del mensaje a la iglesia de Atira. Nosotros, Señor, tenemos que reflexionar, tenemos que pensar, tenemos que meditar, Señor, porque si
nos has hablado en esta mañana a través de esta escritura, es porque tenemos que examinarnos. Porque tu palabra no vuelve vacía. Y además, Señor, tú la envías para que ella cumpla un propósito, el propósito para el cual tú la has enviado. Tú has enviado en esta mañana tu palabra, Señor. Ahora que nosotros podamos responder a ella, Señor. Que nos dejemos exhortar. Que nos evaluemos, Señor, cómo andamos. Cada uno en nuestra manera de vivir, Señor. Como esposo, cómo trato a mi esposa, cómo le hablo, cómo la cuido, Señor, si es conforme a tu palabra o no, como esposa, si es sumisa, si es respetuosa de su marido, si le honra, Señor, conforme a tu palabra y a tu deseo. A los hijos, Señor, si están honrando o no a sus padres, Señor, conforme a tu deseo. Señor, a los padres que estamos criando a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. En nuestro trabajo, Señor, ¿cómo somos? ¿Hay integridad? ¿Hay integridad, Señor? ¿Somos de verdad ejemplos a seguir? Nuestra conducta, Señor, no solamente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, los programas de televisión que vemos, Señor, las páginas en internet, las revistas, las cosas que leemos, Señor, las cosas que hablamos, las cosas que miramos, las que oímos, Señor. Nuestra vida, Señor, ¿cómo está? Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad, Padre Santo. Limpia tu iglesia, Señor. Y danos a nosotros la madurez, Señor, para actuar con la firmeza que tú nos pides y nos exiges en tu palabra, Señor. Cuando tengamos que hacerlo, para que tu iglesia se mantenga limpia, santa, sin mancha y sin arruga, Señor, esperando tu venida. Que entendamos, Señor, ciertamente un poco de levadura leuda toda la masa. Ayúdanos, Señor, a entender el camino, Señor, por el cual tenemos que andar. Mantén tus ojos sobre nosotros, Señor. Esos ojos tuyos que son penetrantes, que escudriñan la mente y el corazón. Dinos, Señor, inquiétanos, trata con cada uno de nosotros y muéstranos cuál es nuestra realidad delante de tus ojos, Señor. No lo que nosotros vemos, Señor, sino lo que tú ves. Porque queremos honrarte a ti, queremos glorificarte a ti, queremos exaltarte a ti, Señor. Gracias por esta mañana, Padre Santo. Si hay alguien aquí que aún no te conoce como su Señor y Salvador, te ruego, Padre, que a través de tu Espíritu Santo hagas la obra de salvación. Que hoy se arrepienta de sus pecados, que te entregue su vida, que se vuelva de sus malos caminos, Señor. Tú le perdonarás, tú le lavarás con tu sangre preciosa, Señor. Y desde entonces será parte de tu pueblo, parte de la familia de la fe. Le seguiremos viendo aquí entre nosotros. Crecerá hasta convertirse en un creyente maduro que dé fruto para tu honra y para tu vida. En Cristo, gracias por todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos todo, Señor. Amén, amén. Bueno, damos gracias a Dios por su palabra y ahora vamos a orarle a través de nuestros diezmos y ofrendas. En el mayor orden posible, hacemos una filita y así, sin choque. Allí en el programa tenemos el canto He decidido seguir a Cristo.